Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Parlami dell'esistenza di mondi lontanissimi, di civiltà sepolte. Vamos con noticias de telescopio y microscopio en el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Jaime García Cantero, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Y Nuño Domínguez, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. ¿Nos has abandonado? Estoy en Barcelona, tenía ocupaciones y hoy estamos haciendo Sastre y yo el programa desde Radio Barcelona, que de vez, además me han dicho que hace muy mal día en Madrid, ¿no? Sí, hace mucho frío. Hace mucho frío. Exacto. Bueno, buen pues sitio aquí, Barcelona, Radio Barcelona, buen sitio. Exacto, aquí se está un poquitín mejor. Oye, no habéis pillado la gripe ninguno de los dos todavía, ¿no? No. De momento no, crucemos los dedos. Hemos esquivado esa bala, pero está ahí, ¿eh? Vale, lo digo porque como ya vuelven a recomendar mascarillas, que, al menos para poner en valor el acuerdo entre todas las comunidades autónomas y el Ministerio de Sanidad, ¿no, Nuño? Esto hay que ponerlo en valor, ¿no? Qué lástima que esto tenga que ser noticia, ¿no? Exacto. Pero bueno, sí es noticia y es obvio. Sí, ya lo hablábamos en la época de la COVID, ¿no? Claro, que hay que ponerse la mascarilla ya en las temporadas de virus otoño-invierno. Hay otros países que lo hacen automáticamente, no sé por qué nosotros, ¿no? Claro, dijimos, de las cosas que nos va a quedar es el uso de la mascarilla. No. Y es verdad que hay gente que yo sí que veo por la calle o en el transporte público que la lleva, pero otros nos hemos y se han olvidado. Pues ahora que viene la gripe, si ustedes tienen síntomas, si han pasado la gripe, si están acatarrados, si conviven con gente en el trabajo o en la vida o en los transportes públicos, pónganse la mascarilla, es la recomendación. Y vacunación todos los que les corresponda, por supuesto. Fundamentalmente asiáticos, ¿no? Yo cuando veo a gente por la calle que va con la mascarilla, el 90% asiáticos. Pero Jaime, son países muy concienciados en esto. Pero ya estaban concienciados antes del COVID, ya les veías. Sí. Pero no solo asiáticos, yo cada vez veo más gente que lleva mascarilla en lugares muy, muy concurridos. Bueno, dijimos que eso nos quedaría, a ver si es verdad. Oye, gripe, Nuño, y peste porcina. Sí. ¿Lo estamos contando bien? ¿El nivel de alarma de la peste porcina está justificado? Sí, está muy justificado. Porque esto es una prueba para España, toda Europa está mirando, porque, por ejemplo, se ha contado muy bien, por ejemplo, Manuela, se ha contado muy bien todos los esfuerzos que se están haciendo para conseguir una vacuna, que es una cosa estratégica, no solo para España, para Europa, para otros países que pueden estar amenazados por esta peste, pero no se habla tanto de las vías de transmisión de este virus, que son muchísimas. O sea, es que no es solo contacto, no es solo son fluidos corporales, es que también hay vectores, puede haber moscas que puedan transmitir el virus de un animal a otro, puede haber garrapatas que lo puedan transmitir. Entonces, es esencial contener la expansión de la peste allí donde esté, ¿no? Y sobre todo, por ejemplo, leía titulares esta mañana de que los cazadores quieren su papel porque hay que cazar a los jabalíes, etcétera. Bueno, todo siempre regulado, porque cualquier contacto con un animal contaminado, solo con la bota o que te salte una gota, etcétera, puede llevar el virus de una zona u otra. Y esto estamos hablando de un virus que tiene una mortalidad del 100%. Es decir, claro, si entra en una granja es prácticamente imparable. Entonces, claro, no es porque puede infectar a los humanos, pero sí puede terminar con explotaciones enteras de cerdos. Efectivamente, es decir, no nos afecta a los humanos directamente, pero si empezamos a cerrar las granjas porque hay que sacrificar a todos los animales, es un golpe económico tremendo y al final vamos a sufrir de una forma u otra, ¿no? Entonces, es un poco ese concepto que hemos hablado aquí muchas veces de que la salud animal está relacionada con la salud humana. En este caso no hay una transmisión directa, pero el impacto es obvio. Uh-huh. Está haciendo la Generalitat un esfuerzo ingente con ayuda de la UME, con ayuda del Ejército, para perimetrar lo máximo posible la zona donde se ha encontrado este foco. Y muy bien, y cero politizado. Se pidió ayuda a la UME en el minuto 1. Yo creo que es un ejemplo por ahora de una reacción rápida ante algo que obviamente es muy preocupante. Veremos cómo evoluciona. Hemos contado antes en el boletín de las 9 cómo Europa ha sacado de la lista de comarcas de la zona de Barcelona que pueden seguir exportando carne de cerdo, 2 de las comarcas donde hay más explotaciones. Vamos a ver si todo se puede contener en el mismo perímetro. Jaime, ayer se presentaron las tendencias del Observatorio Retina, que anticipan cómo será 2026. A ver, en tu papel de director de Retina, ¿qué destacas este año? Yo creo que lo primero
primero, la valoración de 2025, ¿no? Que estos expertos, pese al ruido que hay, valoran 2025 como un buen año y 2026 en la misma línea que 2025, con un gran riesgo que sigue siendo la geopolítica internacional y muy marcada por la política Trump, ¿no? Que es algo que aquí hablamos mucho. La gran tendencia seguirá siendo la inteligencia artificial, yo creo que ahí hay poca sorpresa. Los expertos abogan porque en 2026 hablaremos más de inteligencia artificial aplicada y menos de generativa, ¿no? Y señalan como grandes tendencias o retos, ¿no? El rol de Europa ante una China que estamos viendo que va tremendamente rápido y un Estados Unidos que con sus cosas sigue siendo muy competitiva. Surgía la duda, ¿no? De si Estados Unidos puede mantener este ritmo, sobre todo con OpenAI, moviéndose tan rápido y gastando tanto dinero. Una segunda tendencia que tiene que ver con la autonomía en la inteligencia artificial, lo llama Gartner el geopatriation, si quieres, patriotismo en torno a la tecnología. Todo el mundo quiere tener desarrollos locales, ya no vale que sea europeo, sí, tiene que ser de donde sea, y esto es muy relevante. Y como sectores, creo que también era bastante previsible, parece claro que 2026, y no sé si es buena noticia, va a ser un sector para la seguridad y la defensa, ¿no? Y dentro de la seguridad y la defensa, pues sube enteros la ciberseguridad, como yo creo que era de esperar. Una frase que ibas a decir. No, que es muy interesante lo que decía Jaime, que ahora la principal amenaza geopolítica sea el presidente de una potencia democrática. Sí. Y que en otros años, bueno, pues decíamos, no, China, no, Rusia, claro, sí, pero es que ahora es evidente que estamos en esas. Sí. Pues no. Y hay una frase que destaca el informe, que es: la infraestructura es el destino. ¿Qué queréis decir con esa frase? Y para España, ¿qué significa? Claro. Esto es una frase que hemos sacado de un informe que se ha hecho conocidísimo de OpenAI, de la matriz de ChatGPT, que viene a explicar cómo el futuro, no solo de la tecnología, sino el futuro del mundo, pasa por construir infraestructuras cada vez más potentes y más poderosas, ¿no? Estos enormes centros de datos de los que ya hemos hablado aquí, y cómo la siguiente era de la inteligencia artificial necesita todavía una infraestructura mucho más potente. Y esto tiene unas derivadas interesantísimas. Tiene algunas de ellas hemos hablado de aquí, ¿no? ¿Cómo vamos a alimentar esto energéticamente? Que no está muy claro, porque esto consume una energía de la que no disponemos, y vamos a ver qué ocurre ahí. Y, por supuesto, qué tipo de novedades va a aportar la tecnología para conseguir estas infraestructuras. Y ahí entra la cuántica y entran muchísimas más cosas. Otra de las palabras que salió ayer mucho en el observatorio, de un libro de Coru que se ha puesto muy de moda, es ensitificación, que discutíamos esta mañana. ¿Ensitificación? Sí, discutimos esta mañana cómo traducirla, ¿no? También con Nuño y con Eva. Si esto es enmierdamiento, es enmierdificación, pero es algo que tiene que ver con la mierda. Pero es entender, que es lo que cuenta Coru, que las plataformas están diseñadas para llevarnos a la mierda, ¿no? O sea, que Trump, o el modelo al que vamos de control, de vigilancia y de neofeudalismo, no es un error del sistema, es que el sistema estaba diseñado para esto, ¿no? Ensitificación. Yo he quedado en que no voy a decir esa palabra hasta que no haya una abreviatura. Tú no, porque si no vas directo a la auditoría. No, totalmente. Dejadme que haga una pausa y entramos en otras materias del Ministerio. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Seguimos en el Ministerio de Ciencia y Tecnología con Jaime, con Nuño. Y Nuño, quiero preguntarte por una palabra que ya ha repetido esta mañana Ana Usle, la gastrulación, que es el mayor enigma del desarrollo humano. Dicen que el momento más importante de la vida, pero yo creo que la mayoría de los oyentes, incluso los que hacemos este programa, no sabemos lo que es gastrulación. Sí, igual no sabemos lo que es porque no nos acordamos, pero hay un biólogo del desarrollo que decía: ni el día que naces, ni el día que te casas, ni el día que te mueres es más importante que el día que gastrulas. Y es verdad, porque bueno, básicamente es ese momento en el desarrollo del individuo en el que pasamos de ser una pelotita informe de células, todos venimos de un óvulo fecundado, pero en ese momento somos una pelotita, nada, o sea, el aspecto no dice nada de qué vas a ser. Son todos muy parecidos, si vas a ser un ratón, si vas a ser un mono o vas a ser un humano. Y una semana después de todo el proceso de la gastrulación, ya existe una estructura que tiene como un plano general del cuerpo con todas las semillas de todos los órganos, incluidas las células que darán lugar a las células reproductoras, y al cerebro, y al corazón, y al resto de los órganos. Es decir, es el momento en el que nos hacemos tridimensionales, y también el momento en el que se define lo que es un individuo, porque ya a partir de ese momento el embrión no puede dividirse para generar gemelos, ¿no? Ahí ya eres un solo individuo. ¿Qué pasa? Que esto no se ha podido estudiar en humanos nunca.
porque claro, en muchos casos estudiarlo quiere decir destruirlo, y destruir embriones, pues hombre, no es lo deseable, ¿no? Entonces... ¿Y que la noticia que es porque se ha hecho con un embrión de un animal? Esto es porque se ha hecho con un embrión de un animal, por ahora el más parecido a nosotros, que son primates, ¿no? Lo han hecho con macacos y han conseguido hacer un modelo de embrión de 25 días. Es decir, ese embrión va desde los 6-7 días a los 25 días, con lo cual tienes toda la gastrulación, en teoría, abierta ante tus ojos para poder estudiar todo lo que sucede ahí en ese embrión. Porque hay una cosa que los científicos no entienden: cómo ese amasijo de células, que todas tienen la misma copia del ADN, del mismo genoma, hace cada una lo que tiene que hacer. Es decir, ¿cómo se van distribuyendo el trabajo? Es decir, cómo se van distribuyendo el trabajo, por qué una decide ser célula germinal, por qué otra se convierte en futuro corazón, no se entiende, ¿no? Y este nuevo modelo que han desarrollado en China, precisamente, con la colaboración de un científico español, Alfonso Martínez Arias, de la Universidad Pompeu Fabra, es muy importante porque nos abre por primera vez esa caja negra de la gastrulación, además sin esa carga de tener que destruir ni siquiera embriones de mono. Es decir, esto se hace en el laboratorio. Por ahora no lo implantan en animales, no preñan monas con estos modelos de embriones, con lo cual es relativamente es éticamente aceptable, ¿no? Dices que es una investigación de mayoría china, pero con la participación de este biólogo español. ¿Cómo se organiza una colaboración así? Bueno, pues es muy interesante. Alfonso Martínez Arias fue uno de los primeros científicos que creó estos modelos de embriones. Y China tiene mucho poder y mucho interés en cualquier cosa que esté relacionada con la reproducción humana. ¿Por qué? Porque tienen una catástrofe demográfica que les viene en las próximas décadas brutal. Todo consecuencia de las políticas comunistas del hijo único. ¿Del hijo único? 30 años de políticas de hijo único, terribles políticas, porque llegaban a asesinar bebés después del parto, etcétera. Ahora la política es toda la contraria. Queremos que tengáis 3 niños, pero claro, en un país que cada vez las cosas son más caras, cada vez es mucho más difícil criar una familia de 3 hijos. Ahora lo del hijo único es una opción, no una obligación. Ahora lo del hijo único es la opción normal de los chinos, y ahora quieren que tengan 3 hijos, ¿no? Entonces China está muy interesada en cualquier investigación que pueda ayudar a combatir esa crisis demográfica que les viene. Y esto además pues puede solucionar problemas fundamentales, como por ejemplo muchas malformaciones. Por ejemplo, gente que nace con una malformación, el origen posiblemente está en la gastrulación, pero no lo sabemos, y ellos viven toda la vida con una enfermedad o con una malformación, y es posiblemente que sucediese en ese momento. Entonces, si consigues saber el origen exacto de lo que pasa, es el primer paso para corregirlo, ¿no? Con lo cual tiene un potencial enorme. De la ciencia y la tecnología, porque en Australia, Jaime, entra en vigor el miércoles que viene la prohibición de que los menores de 16 años usen las redes sociales. La ley española de protección a los menores en entornos digitales está en proceso de tramitación parlamentaria, así que yo creo que no solo nosotros, yo creo que todo el mundo está mirando a ver si a los australianos les funciona esta prohibición. Bueno, yo creo que el caso es que los australianos, que llevan tiempo ya intentando esto y parece que van a conseguirlo esta semana ya, tienen toda pinta de que van a demostrar que se pueden hacer cosas, ¿no? Que es esto que llevamos discutiendo aquí, esta incapacidad manifiesta que está demostrando Europa para regular ciertas cosas, más allá de los titulares grandilocuentes y de llamar tecnoligarca a todo el que te parece. Entonces, yo creo que es muy interesante lo que va a pasar en Australia. El mundo está mirando a Australia porque la necesidad es urgente. Volvemos a hablar de este informe que presentó Red.es, la Universidad de Santiago, UNICEF, el Colegio de la Ingeniería, hace un par de semanas, sobre los niños y adolescentes españoles en redes sociales, que es absolutamente aterrador. Yo no sé cuántos de nuestros oyentes tendrán ganas de asustarse, pero si alguno tiene ganas de asustarse, que lo lea, porque es verdaderamente demoledor lo que está ocurriendo con la gente muy joven en este país. O sea, esto no es algo que ocurra afuera. Creo que los australianos se han marcado un camino que parece muy interesante y que además va a ser, yo creo, muy bueno para las familias de todas partes, ¿no? Porque es un problema que están teniendo las familias. Perdón, es que iba a decir los datos de Australia, el 96, que bueno, faltan 4% para llegar al 100% de los niños, entre los 10, pero de los 10 y los 15 años usan redes sociales. Sí, no, es aterrador, es aterrador. Cuando recordemos que por la normativa interna de estas redes, muchas de ellas es ilegal entrar con 10 años. Sí. Pero bueno, es lo de siempre, pero como lo que es ilegal en el mundo físico parece que en Internet es irregulable, pues estamos llegando. ¿Y esto en la práctica tú crees que se puede hacer o siempre
van a encontrar la forma de claro, porque esquivarla. para empezar, ¿cómo verifican la edad? Que este es un problema del que hemos hablado aquí en muchas ocasiones. No, sabéis que las tecnologías de verificación han avanzado muchísimo, ¿no? Y creo que la excusa de que no se puede hacer técnicamente ha dejado de funcionar. ¿Es fácil? No. ¿Es posible? Sí. La verificación se puede hacer. Recordemos que tenemos inteligencias artificiales capaces de adivinar casi cualquier cosa. ¿No son capaces de adivinar qué edad tiene el niño que está intentando entrar? Por supuesto que son capaces. Otra cosa es que lo queramos usar para eso. Y yo creo que la complejidad es cómo consigues hacer esa identificación o ese filtro de edad sin recurrir o sin violar ciertas normas básicas de privacidad, ¿no? Esto es el kit de la cuestión. Pero se está demostrando que por identificación facial, por cómo navega una persona, es relativamente fácil saber con un margen de error razonable qué edad tiene esa persona. Entonces yo creo que la excusa técnica ya no funciona. Insisto, fácil no es, pero se va a poder hacer y ahora es una decisión política, ¿no? Que no va a gustar. Y luego imitarlo nosotros, claro. Claro, ¿no? Imitarlo todo el resto de países. Y las plataformas, Jaime, ¿qué dicen? Porque claro, si pillan a un niño en Instagram, la culpa será de Meta, y si los pillan en YouTube, la culpa es de Google. ¿Ellos qué dicen? Bueno, pues vamos a ver también cómo esa guerra continúa, aunque yo estoy casi seguro que ellos, vamos a decir, de cara a la opinión pública, van a seguir defendiendo, como siempre han defendido, ¿no? Que ellos no tienen ningún interés en que los menores entren en sus redes y que van a cumplir la ley, como no puede ser de otra manera, pero como siempre, la diferencia entre lo que dicen y lo que hacen pues es cada vez mayor, ¿no? Porque sí. Hemos visto las medidas que se están tomando. Meta anunció hace muy poco tiempo que lanza soluciones específicas para adolescentes y que los padres puedan gestionar de una manera más eficaz a lo que acceden los adolescentes, pero creo que eso no hace más que alargar este debate, que no es un debate, que es una pelea en cada casa, ¿no? Que es cómo le explicas a tu hijo o a tu hija que tiene que utilizar el Facebook o el Instagram para niños que no quieren usarlo, ¿no? Y pues sabiendo que su padre le puede controlar. Entonces yo creo que una decisión política evitaría estas decisiones o estas peleas. Estas peleas domésticas. En miles de hogares, ¿no? Ya me estoy imaginando a la gente diciendo, no, la política no puede entrar en lo que pase en mi familia. Bueno, espérate, esto será el siguiente paso. Nuño, tenemos que hablar de contaminación lumínica espacial. Hay una investigación liderada por el astrofísico español Alejandro Serrano Borlaf, que habla de los cientos de miles de artefactos que Starlink tiene por ahí por el espacio, que van a impedir que los grandes telescopios puedan ofrecer las imágenes para las que han sido construidos. Sí, decenas de miles de satélites y en el futuro irá aumentando el número. Sí, es un grave problema que se suma a los que ya ocasionaban estos satélites, porque también recordemos que se caen de forma descontrolada y por eso hay que ir reponiendo esas constelaciones y aparte pues son otros artefactos que se suman a la enorme nube de chatarra espacial que está dando vueltas a la Tierra, ¿no? En este caso lo que han hecho es un análisis de qué telescopios espaciales serían los más afectados. Curiosamente, el que más afectado va a salir es el telescopio espacial chino que van a lanzar el próximo año. Y muchos otros instrumentos también se verían afectados. Entre ellos una misión que dirige desde el punto de vista científico España, Arrakis. El asunto es que, y esto es muy interesante, yo recomiendo que se lea la noticia hoy que escribe Foucault Domènech en El País, porque el investigador español de la NASA ha hecho la investigación con las primeras especificaciones de esta misión, de cómo era al principio de su diseño, y le sale que sí, que el 96% de sus imágenes estarían afectadas por la luz que despiden estos satélites, ¿no? Eso, vamos, podría hacer que ni siquiera la lanzases, que esto se lanza en 2030. Pero sí. Lo que dicen los desarrolladores de esta misión es que la orientación del artefacto es diferente, con lo cual probablemente le afecte, pero le afectarán en un 1, 2, 3%, es decir, es una afectación menor. Pero bueno, en cualquier caso, resumiendo, también hay problemas para el telescopio espacial Hubble y en general la contaminación lumínica de estos satélites es un problema creciente y que se puede resolver, porque simplemente lo que tienes que hacer es cambiar la reflectividad de los artefactos. Es algo a lo que ¿Pero Elon esto Musk... alguien se lo ha dicho a Elon Musk? Sí, se lo ha dicho y él se ha comprometido a hacerlo, pero por ahora no lo está haciendo. No sé si es por un tema de que tiene que cambiar la forma de producirlos o porque tiene un coste, pero
No sé. O porque no le da la gana, que Está puede ser lo otras más... cosas, Sí, está otras cosas. Yo creo que es más fácil. Confiemos en que Bezos quiera también diferenciarse de él en su constelación y haga satélites más opacos que no contaminen tanto. El viernes dijo en una conferencia Elon Musk que en 10 años se habrá acabado el trabajo, que será completamente optativo y que se habrá acabado el dinero. Que yo pienso a lo mejor que el dinero será todo suyo, ¿no? Pero Que ¿cómo lo vamos? Claro, Bueno, igual yo quería si en decir 10 si años os habrá acabado Claro. para vosotros, se habrá acabado para vosotros. Claro, o sea, ¿y cómo lo vamos a hacer? Bueno. Oye, lo último, se ha hecho público la palabra del año según el Oxford English Dictionary, siempre es muy tecno, ¿eh? En 2013 fue selfie, en 2016 posverdad, el año pasado fue brain rot, podredumbre cerebral, y este año es rage bait, que significa generar ira en internet, de la yo creo que casi es de la misma palabra de la que hablábamos al principio, ¿no? Enchitamiento, ¿no? Muy parecido, yo creo que muy en la línea. Es interesante porque Oxford, que siempre busca una palabra que resuma los tiempos, ¿no? Lleva 10 años que solo elige palabras tecnológicas, Sí, por lo sí. cual yo creo que dice mucho sobre el mundo que vivimos. El rage bait yo creo que es algo que antes de ponerle nombre todos hemos visto en internet, ¿no? Que es el generar ira como herramienta de generar tráfico, ¿no? Todos hemos sido clickbait, que es poner titulares para que la gente clique, pues esto es generar ira para que la gente clique. ¿Qué dice sobre nosotros? No sobre la tecnología, sobre nosotros, que los contenidos que más rápido circulen, que más se retuiteen, que mejor funcionen, sean los que generan odio y los que generan ira. Yo creo que dice muchas cosas no sobre la tecnología, sobre el momento en el que estamos como sociedad, ¿no? Y esta necesidad de odiar que parece que algunos nos están imponiendo. Y esta necesidad de odio sí que creo que es claramente este enmierdamiento del que hablaba. Del que hablábamos te lo al coge un principio. antropólogo y te hace una teoría del ser Pero humano. Vamos a hacer una cosa, que si rage bait es la palabra elegida por Oxford, vamos a presionar a la RAE para que nos compren mierdamiento. Totalmente. Esa la he podido decir. Porque el resto de palabras candidatas también tenía mucho que ver con la tecnología. Claro, sí. Bueno, está biohack, que es tecnología y biología. El biohack se utiliza cada vez más para hablar de todas estas técnicas que se utilizan hoy para alargar la vida, ¿no? Para luchar contra el envejecimiento, y era otra de las candidatas, pero casi todas de las 10 que han llegado a la final tienen que ver con tecnología y con este retrato de lo social que hace la tecnología. Desgraciadamente, en Sitificación no ha llegado a entrar, porque imagino que es de Koru, es de un autor muy concreto. Imagino que Oxford tendrá interés en promocionar a otros. Jaime Nuño, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Adiós. Hoy por Hoy Magazine. En temporadas anteriores de Amigos Alegres. Cuando lo noto más es en la calle. Todo el mundo me pregunta, es asombroso. Vamos, hasta con riesgo de mi vida, porque una señora se paró en medio de un paso de cebra que estaba pasando y tal, y se puso a aplaudirme. Claro, yo, pues, enhorabuena y tal, y aplaudiéndome. Yo pues muchas gracias, y de repente se empieza a poner el semáforo y los coches ahí como, y una normal con muletas y la otra señora aplaudiendo. Yo no sabía qué hacer. Bueno, casi me matan después del COVID de los cojones, pues en fin, lo que me faltaba era eso. Bueno, que sí, que la gente se ha preocupado mucho por mí y además se ha portado todo el mundo de maravilla, muy, muy cariñoso todo el mundo. Ser Podcast. Después de algunos imponderables marcados por la actualidad política, abrimos de nuevo de par en par las puertas del Club de Amigos y Amigas Alegres de Hoy por Hoy, en compañía de su impulsor, que es Luis Alegre, y esta mañana con una actriz que, entre otras cosas, fue famosa hijastra del ahora escuchado y también amigo Antonio Resines, porque esta mañana nos amistamos con Verónica Sánchez. En cuanto a la profesión, siempre estoy esperando que lleguen las vacas flacas. Es como si te sintieras de prestado siempre, porque sabes que es dura y que es un camino bastante inestable. Entonces sí, siempre pienso que en algún momento no voy a poder dedicarme a esto, fíjate. Y bueno, pues sí, esa sorpresa cada vez que la cosa funciona, la ilusión y el agradecimiento cada vez que te das cuenta de que sumas un proyecto nuevo, o sí lo vivo bastante parecido a los primeros proyectos. Sí. Y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Luis Alegre, buenos días. Muy buenos días, Ángels, ¿qué tal? Muy bien, ¿cuánto tiempo, no? Sin escucharnos. Demasiado. Vale. Demasiado, yo ya estaba desesperado.
¿Qué tal el Festival de Cine Ópera Prima de Tudela? De nuevo te vimos ahí muy amistado con la reina Leticia y no quiero decir nada más, amistado. Bueno, como cada año, la reina Leticia vino a Tudela para arropar una iniciativa que aspira a acercar a los adolescentes el cine clásico español. Y en este caso el clásico fue Mar Adentro y no sabes las buenas migas que hizo con Alejandro Amenábar, que llegó a decir que la reina sabía de cine más que todos nosotros. Sí, sí. Y otro clásico es el maravilloso Antonio Resines, al que escuchábamos antes, que lo tuvimos con nosotros cuando acababa de librarse de lo peor en la pandemia. Sí. Y lo volveremos a evocar ahora con nuestra amiguita alegre de hoy, Verónica Sánchez, a la que escuchamos con Lucía Jiménez en esta versión tan chula del ¿Por qué te vas de Janet? Oye, ¿y quién metió en tu vida a Verónica Sánchez? Pues fue Fernando Colomo. En enero de 2003, cuando acudió con ella al ciclo La Buena Estrella de la Universidad de Zaragoza para presentar Al Sur de Granada. Era el debut de Verónica, por la que fue candidata al Goya Revelación. Tenía 25 años y ya me quedó claro que esa chica iba a llegar muy lejos. Que apuntaba maneras. Verónica Sánchez, muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Confirmas que Fernando Colomo fue el culpable de tu amistad con Luis Alegre? Fernando es el culpable de todas las cosas buenas que me han pasado en esta profesión. Me dio mi primera oportunidad en cine y me presentó a uno de mis grandes amigos. Sí. Pues ya está, ya lo tienes todo hecho. Totalmente. Al Sur de Granada llegó a la vida de Verónica en un momento providencial. Ella había dejado Madrid para volver a vivir en Sevilla, su ciudad. En Madrid había pasado años muy duros, sufriendo muchos rechazos en los castings, trabajando de camarera y compartiendo un piso con un montón de desconocidos. ¿Habías arrojado la toalla? ¿Llegaste a renunciar a ser actriz, Verónica? No renunciar, pero sí tuve que priorizar. Mi padre enfermó y que afortunadamente luego todo pasó, pero sí hubo un momento donde mi padre estaba malito y bueno, pues yo estaba aquí en Madrid intentando, no es que hubiera sufrido rechazo en casting, sino que no podía acceder a los castings, no tenía representante. Eso. Entonces, pues bueno, pues llevaba aquí como, no sé, unos años y no tenía representante porque pues venía de haber estudiado arte dramático en Sevilla y de haber hecho teatro, pero claro, no me abrían la puerta. Entonces, entre eso y que mi padre estaba malo, dije, pues bueno, nos volvemos a Sevilla y ya veremos. Verónica era una niña muy especial, que con 9 años le corregía a su abuelo las memorias que escribía y que luego se quedó encandilada con la filosofía y con Nietzsche. Era una tímida enfermiza que sentía terror a que la sacaran a la pizarra o a que le cantaran el cumpleaños feliz. Y una gran sufridora. Verónica, cuéntanos cómo fue eso de que te abandonaste a la lectura para superar el dolor de un desamor. Bueno, a ver, yo la lectura siempre fue un refugio desde que era pequeña, porque supongo que por esta timidez pues me costaba relacionarme con otros niños y supongo que es una de las cosas que puedes hacer sola en tu casa es leer. Entonces la lectura me gustó desde pequeña. Pero luego cuando llega así la adolescencia, pues me acuerdo que tuve un desamor y claro, pues tú sabes, esto que parece que se te cae el mundo encima y va a ser para siempre. Y yo lloraba y lloraba y lloraba. Y mi padre, el pobre, ya no sabía qué hacer conmigo. Y me acuerdo que ¿os acordáis de estas colecciones que había de Espasa? De tal, que en septiembre sacaban el número 1 de un montón de cosas. Pues mi padre, el pobre, un día, cansado de verme llorar, apareció en casa, se había ido al kiosco y me trajo el número 1 de la colección de ópera, el número 1 de la colección de clásicos de la literatura, el 1 de la colección de clásicos de la filosofía. Apareció con todo eso y dijo, bueno, a ver si te animas. ¿Colecciones que después acabaste o no? No, nunca las acababa, yo creo. Pero bueno, coleccioné bastantes y bueno, pues me acuerdo que me puse a leer y se me pasó. La lectura siempre es una buena solución para el mal de amores. ¿Sigue siendo un refugio la lectura ahora? Sí, y una necesidad también. ¿Lees mucho? Me gusta mucho leer, sí. En Al Sur de Granada conoció a nuestro Antonio Resines, que se convirtió en una persona crucial en su vida y en su carrera. ¿Por qué fue tan decisivo para ti, Antonio Resines? Porque él fue quien me posibilitó llegar al casting de Los Serrano. Tú ten en cuenta que yo hice el casting de Al Sur de Granada, no tenía representante, estaba en Sevilla. Ya ves tú la ironía, ¿no? Está una en Madrid intentando llamar a las puertas de las directoras y directores de casting, no te las abren nunca, y estoy en Sevilla trabajando de camarera en una pizzería y me llaman para hacer un casting de una película para la prota. O sea, nada
nada tiene sentido, ¿no? Yo me acerqué a ese casting bastante despreocupada porque pensé que iba a ser para una obra de teatro o algo así y resultó que era el casting de Colomo. Ahí conozco a Antonio Resines y cuando estábamos haciendo la gira de promoción de Al Sur de Granada, donde yo había vuelto al punto cero porque nadie me conocía, se estrenó la película, pero claro, yo era totalmente desconocida, Sí. pues me dijo Resines, oye, te he propuesto para el casting de una serie que voy a hacer para que hagas de mi hija. Me dijo, hazlo bien porque ya si la cagas es culpa tuya, ¿eh? Yo solo te he dado tu nombre para que te llamen. Y me llamaron y era para Los Serrano. Oye, y tantos años después, y mira que he tenido últimamente ocasión de preguntárselo a otros de los integrantes del casting de Los Serrano, pero ¿qué piensas del final de la serie? Yo no sé, yo creo que fue el final más controvertido, ¿no?, de la historia de la televisión. Pero yo creo que si en algo los españoles somos capaces de ponernos de acuerdo ¿Es en eso? es que ese final no fue un buen final. Supongo que, claro, cuando una serie se alarga tanto en el tiempo, se empiezan a abrir puertas y abrir puertas y abrir puertas y luego cómo las cierras, ¿no? Pasó Claro. con nosotros, ha pasado con otras series, ¿no? Bueno, con Imagínate, Perdidos, con es que Perdidos, están por hasta a ejemplo. nivel de Perdidos, exacto. Exacto, que acababa la serie y decías tú, y los eso? osos polares y Sí, el humo sí. negro me lo van a aclarar, Exacto, ¿no? Y no te exacto. aclaraban nada. Pues lo nuestro fue igual. Verónica siempre va a poder presumir de ser la última actriz que trabajó con Fernán Gómez en Mía Sara, una película de Gustavo Ron, un año antes de morir Fernando. ¿Cuál es el mejor recuerdo que te queda o que te ha dejado Fernán Gómez? Innumerables. Todos los días que rodé con él y los días en los que yo no rodaba, pero iba al rodaje solo para verlo. Recuerdo que yo llamaba a su camerino y decía, abre, Emma, que ya está aquí la pesada, porque yo llamaba a su camerino y le decía, hola Fernando, me decía, pero tú no ruedas hoy. Y yo decía, no, vengo a que me cuentes cosas. Será Porque- masterclass, como una masterclass. Exacto. Era muy llamativa la complicidad de Verónica con alguien como Fernán Gómez, que le llevaba 56 años. Pero es que ella se sentía muy cercana a la generación de Fernán Gómez, de Paco Umbral, de Manuel Vicent y a esa cultura de la conversación que representaba el Café Gijón. ¿Y Luis Alegre te ha llevado alguna vez al Café Gijón? Hemos ido mucho al Café Gijón porque nos encantaba ese sitio, por homenajear a Fernán Gómez y a todos los de su generación que se juntaban allí simplemente a conversar y a dedicarse al placer de compartir, ¿no? con la amistad. A cultivar la amistad, que es en lo que mi amigo Luis Alegre es un gran experto. Es un maestro, este sí que tiene una masterclass sobre eso. Total. Pero una de las veces que te llevé al Café Gijón ocurrió algo bastante especial. Que ya podemos contar 20 años después, ¿verdad? Tú sabes que yo soy una tumba. ¿Qué pasó? Pues que Luis Alegre es el culpable de varios de los grandes sustos de mi vida. Un día quedé con él, me dice, oye, estoy en Madrid, vámonos al Café Gijón, luego yo me tengo que ir porque he quedado con unos amigos para ir al cine, pero nos vemos antes. Estupendo, me voy con él y estamos allí tomando en el Café Gijón algo y la conversación era tan bonita, nos lo estábamos pasando tan bien que me dijo, oye, no me quiero despedir de ti y si te vienes al cine voy a preguntar si a mis amigos no les importa que te vengas. Y dije, estupendo. Los amigos dijeron que sí y dije, vale, pues nos vamos al cine a ver Elegy, que era, ¿no? Sí, Luis. la película de Isabel Coixet con Penélope sí. Cruz. Me acuerdo que le pregunté, oye Luis, ¿y tus amigos son del mundillo? Y me dijo, no exactamente Luis Alegre, y estamos en los cines Verdi y aparecen Felipe y Leticia. ¿En serio? Te lo juro. ¿Esos eran los amigos? Esos eran sus amigos. Pero esta me la ha hecho ya varias veces también. Me llamó un día desde Zaragoza y me dijo, oye, ¿te vienes al concierto de Lenny Kravitz? Por supuesto, cojo el AVE, me planto en Zaragoza, termina el concierto, un conciertazo de Lenny, y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y me dije, cenamos con Lenny. Digo, cenamos con Lenny. Muy bien, cenamos con Lenny. Desde entonces en mi familia ya le tienen miedo a Luis Alegre y mi madre cada vez que le digo voy a quedar con Luis me dice, Verónica, que te conozco, arréglate, no vayas de cualquier manera que no sabes lo que puede pasar. No sabes Ahora, con quién vas a acabar la noche. Me resulta inolvidable la cara de Verónica cuando vio a Felipe y a Leticia, o sea, flipó. Claro. A ver, imagínate que yo pensaba, digo, que yo soy de un barrio de la periferia de Sevilla, tú no me puedes hacer esto sin avisarme. Claro, podrías haber sospechado cuando dice, voy a avisar a mis amigos a ver si les importa. Esta llamada habitualmente no se hace, a no ser que los amigos sean especiales. Claro. Exacto, sí, yo me acuerdo que le pregunté, el no exactamente lo tengo grabado y me acuerdo que también le dije, ¿a qué se dedican ellos?
Y me dijo, ella era periodista. Y dije, y él me dice, bueno, ya está, y ahí se quedó todo. Sus labores. También un día estábamos hablando los dos, una vez más en el Café Gijón. Yo había ido, volvía de rodar y venía en chándal y le dije, Luis, voy de cualquier manera, vengo. Y me dice, no pasa nada, venga, quedamos. Y conversábamos y me dice, oye, y dime un libro que te haya impactado. Y dije, bueno, Luis, mucho. No, pero menciona uno. Digo, pues mira, Mortal y Rosa, de Francisco Umbral. Y levanta el teléfono, Paco, que estoy aquí con Verónica Sánchez. Y yo solo pensaba en mi madre. Y dije, todavía acabo en casa de Paco Umbral, yo en chándal. Maldita sea. Pero no, esa vez no fue. Verónica atraviesa ahora una racha muy buena y ha encadenado estupendos trabajos en series como Sky Rojo, Ángela, La Favorita 1922 y Las Hijas de la Criada, aunque también te digo, Ángeles, que ella es de las que piensan que todo se puede torcer en cualquier momento. Claro, es que te escuchaba al principio, tú has aprendido a convivir con esa inseguridad que yo creo que tenéis la mayoría de que no va a haber una siguiente llamada. Sí, lo que pasa es que sí, siempre la tienes. Yo convivo bien con la inseguridad de la profesión porque funciono bajo presión. O sea, cuando yo siempre estudié a última hora y admiraba mucho a los compañeros que eran capaces de ir estudiándose los exámenes de a poco, y siempre fue para mí un complejo. Yo decía, ¿por qué no me organizo mejor? Supongo que si fuera más organizada a lo mejor no llevaría bien esta profesión, pero estoy acostumbrada a estar en mi casa y pensar que no estoy trabajando y que me digan, pues mañana te vas a Bilbao 4 meses y hacer una maleta e irme, ¿no? Pero en cualquier caso sí que siempre piensas que las vacas flacas van a volver, que en algún momento va a pasar. Cerramos la conversación y has elegido esta pieza de Fito Páez. ¿Por qué? Porque cuando llegué a Madrid conviví en mi primer piso con muchísima gente que no conocía y entre ellos había una chica argentina. Bueno, creo que era un par de argentinos y me abrieron la puerta de la música argentina que yo desconocía. Y recuerdo mis primeros días en Madrid con 2 discos en mi Discman, cuando llevábamos Discman. Sí. Uno era Fito y otro era Soda Stereo, que es otro de mis grupos favoritos. Sí. Pues Verónica Sánchez, actriz y nueva amiga de este prestigioso Club de Amigos Alegres, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, muchas gracias. Un beso bien grande. Luis, un beso. Un beso, Ángeles, un beso. Adiós. Vero, cariño. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Ryan Pérez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. ¿Qué tal estás? Pues bien, aquí en la distancia, ¿no? En la distancia hoy, pero bueno, también se escucha bien el programa desde la distancia, ¿eh? Bueno, y se trabaja... Se trabaja bien. Se trabaja distinto. Sí, pero bien, ya estamos engrasaditos para trabajar en la distancia. Eso es, ya son muchos años. ¿Qué destacamos de lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, pues mira, precisamente hablábamos de la distancia. Estamos en una semana en la que también está siendo noticia esta recopilación que se hace en las redes sociales a raíz de Spotify, el conocido como Spotify Wrapped, ¿no? Que hemos hablado tanto en la apertura del programa como en el tramo de los amaneceres, en el mapa a las 6:30. Es una semana, en definitiva, en la que te puedes ahorrar entrar en las redes sociales, que cada vez te lo puedes ahorrar más días, pero especialmente esta semana porque al final no dejas de ver lo mismo en todo lo que publican las personas, que es las canciones que escuchan, básicamente. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vosotros no estáis, pues nos ponemos a hablar de esto. José Luis Sastre, buenos días. Hola, muy buenos días. ¿Qué tal estás? Muy bien. Esta mañana estamos en Barcelona. Estamos en Barcelona, sí. Y aquí hemos venido a repasar en este momento y en este mapa las canciones que según Spotify han sido las más escuchadas. Vaya, las que han sido más escuchadas en su plataforma, que es una de las más escuchadas. Hemos hablado de la edad que Spotify nos pone a cada uno. A ti te ponía 77, 77. ¿no? ¿A ti cuántos te ha puesto? A mí me ha puesto 66. Uy, qué viejo estás. Porque estoy viejísimo, porque claro, yo escucho mucho 70s, 80s. Claro. Entonces, claro, Sastre, como escucha mucho Dua Lipa, pues le ha puesto Aitana 21. Y estas cosas, claro. ¿No? Escucho Lady Gaga también, que te la he puesto aquí, pero bueno, eso me habrá bajado un poquito la media, pero tampoco tanto.
Bueno, este programa que da para mucho, también da para aprender, porque el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con Jaime García Cantero y con Nuño Domínguez, es una de esas secciones en la que pues puedes aprender también un poco a descifrar conceptos, ¿no? Hoy hemos hablado de ensitificación, de gastrulación, de rage bait. Claro, los oyentes ven estas cosas publicadas y se tienen que poner en el ministerio para saber lo que significan. También hemos aprendido pues que depende a quién escuches. Por ejemplo, si escuchas a Elon Musk, puedes llegar a la conclusión de que dentro de poco, en unos añitos, se va a acabar el trabajo y el dinero. El viernes dijo en una conferencia Elon Musk que en 10 años se habrá acabado el trabajo, que será completamente optativo, y que se habrá acabado el dinero. Que yo pienso a lo mejor que el dinero será todo suyo, ¿no? Más bien que será claro, igual quería decir si os habrá acabado. Que también te digo, si se va a acabar, pues que nos avisen con un poco de tiempo, a ver si nos estamos esforzando en ahorrar y en pagar cosas para nada. Para nada. ¿Y algo más? Y algo más, sí, porque mira, hasta hace unos minutitos ha estado con nosotros Verónica Sánchez en Amigos Alegres, ha pasado a engrosar esa lista de Amigos Alegres de Luis Alegre. ¿Y qué pasa? Pues que si tú te vas con Luis Alegre a tomar algo al Café Gijón, pues sabes cómo empieza pero no cómo acaba, porque puedes ir a tomarte un cafecito, pero luego resulta que puedes terminar en el cine con unos amigos de Luis y te puede sorprender quiénes son los amigos. Que ya podemos contar 20 años después, ¿verdad? Tú sabes que yo soy una tumba. ¿Qué pasó? Un día quedé con él, me dice, oye, no me quiero despedir de ti, y si te vienes al cine voy a preguntar si a mis amigos no les importa que te vengas. Y tus amigos son del mundillo, y me dijo, no exactamente Luis Alegre, y estamos en los cines Verdi y aparecen Felipe y Leticia. ¿En serio? Te lo juro. Pues a ti te hubiera encantado, Brian. Claro, pues tengo que ir a tomar más cafés con Luis Alegre, visto lo visto. Venga, a partir de ahora, ¿qué nos toca? Bueno, a partir de ahora viene Javier Ocaña con Valor Sentimental y con Golpes. Y no es que nos vayamos a pegar, sino que son las recomendaciones que nos trae Javier Ocaña para ir al cine en los próximos días. Y Ainhoa Aguirregoitia, que es una gran perla, como la canción de Rosalía, que nos va a proponer cómo conseguimos el sabor a pescado en la cocina sin utilizar pescado. Venga, bueno, pues vamos a probarlo. Hay recursos, nos va a explicar cómo hacerlo. Vamos a ello. Venga, hasta ahora. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Y cómo se llevaba con sus hijos? No los vio mucho de pequeños. Un padre de familia ejemplar no era, la verdad. Durante años, una de sus hijas ni siquiera supo que era su padre. Ya se pueden sentar. Luego se reunieron todos por sus 60 cumpleaños. Ingrid lo había convencido de invitar a todos. Ingrid estaba decidida a reconstruir todo lo posible la relación de Bergman con su familia. Oye, ¿tú ves compatible ser productiva en el trabajo y criar bien a una familia al mismo tiempo? Sé razonable, Chris. A los 42 años, Bergman había dirigido 25 películas, regentado un teatro y representado 1000 obras. ¿Tú crees que lo habría logrado si hubiera tenido que cambiar pañales? ¿Y tú qué opinas? A nivel práctico, criar 9 hijos, dirigir 50 pelis y además las obras es mucho pedir. Sí, pero a nivel no práctico, las madres criaron a esos 9 hijos y él no movió un solo dedo. ¿Qué te parece eso? Debe parecerme mal. No, te pregunto, porque sé que la idea te gusta. Y a ti también. Es verdad que una mujer no podría haber hecho lo mismo. Ya, pero me gustaría tener 9 hijos de 5 hombres diferentes. Eres un encanto. Es que me gusta la coherencia. Odio que los artistas que admiro no sean admirables en su vida real. Pues está muy claro, Chris. Bergman era tan cruel en su creación artística como en su vida. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. A veces las cuentas de la vida se saldan en el cine, otras veces las facturas las pasa el tiempo. Llega el profesor Ocaña, como cada jueves, para enseñarnos a mirar la realidad a través de la ficción. Javier Ocaña, buenos días. Muy buenos días. Hoy las cosas va por ahí, ¿no? Producción, creación, familia. Sí, por ahí hemos empezado, por La isla de Bergman, película de Mia Hansen-Løve, alrededor de la figura del director y su semilla en otros cineastas. Y hoy vamos con otro de esos directores que se miran, aunque solo sea en parte, en la inabarcable figura de Bergman y en su cine. Vale, porque hemos entrado en diciembre, mes de cierre, mes de balance, listas. ¿Tú estás preparando ya las tuyas? Sí, ya las he ido preparando y con una grata sorpresa de última hora. La película, precisamente la que traemos hoy, se ha peleado por el primer puesto con la que yo pensé que iba a ser la mejor película de 2025, The Brutalist, de Brady Corbett.
Y no ha sido desbancada, pero por muy poco, porque Valor Sentimental de Joachim Trier es una maravilla que llega hoy a los cines. Bueno, Pues mañana es viernes, mañana llega a los cines una de las mejores películas del año según Ocaña, así que vamos a saber más sobre ella. Valor Sentimental. ¿Por qué no quisiste hacer el papel? No puedo trabajar con él. No podemos ni hablar. Mi padre es una persona muy difícil. No puedes hacer como si no estuviera en la ciudad. ¿Puedo intentarlo? Va siendo hora de que nos sentemos a charlar. ¿No crees? ¿Cómo eres tan buena persona con la infancia que tuvimos? A ver, Ocaña, ¿de dónde sale esta película? Bueno, la película es del director noruego Joachim Trier, uno de los nombres más importantes del cine europeo contemporáneo, pero quizás relativamente desconocido para el gran público, al menos por el nombre. A los que les suene será por su película anterior, La peor persona del mundo, sí, que obtuvo premios, y yo creo que se ha convertido en una película absolutamente generacional. Sí, sí. Yo desde hace años doy clases sobre él en un seminario que tengo sobre cineastas del siglo XXI, donde está también Sorrentino, Lanthimos, Greta Gerwig, Mia Hansen-Løve, precisamente, Céline Sciamma. Así que mis alumnos sí que lo conocen muy bien y saben que les he dado la matraca. A mí me gusta mucho por lo que propone en su cine, por el fondo y por la forma. Porque ¿cómo es ese cine de Trier? ¿Qué es lo que te atrae? Pues esta es su sexta película. Reprise, que es de 2006, fue su primer largo, que es la historia de dos jóvenes aspirantes a escritores. Luego llegó la, para mí, extraordinaria Oslo 31 de agosto, que fue la primera película que se estrenó en cines españoles suya, que contaba 24 horas fundamentales en la vida de una persona en rehabilitación por drogas. Luego llegó Thelma, que es un muy estiloso acercamiento a lo sobrenatural, y El amor es más fuerte que las bombas, sobre familia, periodismo y arte. Y luego La peor persona del mundo. Yo creo que con cada película va trazando una preocupación distinta, un estado de ánimo diferente. Su cine es muy humano, muy emocional, muy introspectivo. Y con temas que me interesan muchísimo: la desesperación juvenil, el desencanto vital, la explosividad de la turbación, y con una visualización siempre sublime de esos momentos que te hielan la sangre o te la hierven a lo largo de una vida, en sus primeros tiempos, el destrozo que a veces nos causa el amor, la memoria, la culpa, la ambición artística, el lado oscuro del creador. De todo eso habla también Valor Sentimental. Esta nueva película de Joachim Trier que se llama Valor Sentimental. Vosotras dos sois lo mejor de mi vida. ¿Lo mejor de tu vida? Pues haber estado presente. ¿Qué tiene esta película? ¿Qué tiene Valor Sentimental? Tiene todos los componentes que habitualmente tienen las películas de Trier, pero ¿y qué más? Y además hay una película dentro de una película, es decir, hay un director de cine muy prestigioso, ya mayor, que va a hacer la que podría ser su última película y quiere que su hija sea la protagonista. Ella es actriz de teatro, no tiene una buena relación con su padre y rechaza la propuesta. Su hermana, la hermana de la chica, de la actriz, tiene un perfil más moderado, digamos, con su padre, pero completa un triángulo muy complejo y muy hermoso. Y luego hay un gran objeto físico en la película, que es la casa familiar en la que se han criado todos y en la que quiere rodar el padre, además, esta historia, su historia más importante. Y la película retrata la familia, las relaciones entre las dos hermanas, entre padre e hijas, el impacto de la infancia, el desequilibrio emocional y sentimental. Una cosa que siempre comentamos, el aprovechamiento de los artistas de su entorno y sus vidas para contarlo en sus películas, la vulnerabilidad de los intérpretes, el carácter agrio, incluso egoísta y mujeriego, como Bergman, de este personaje protagonista de la película, la muerte, la depresión, el suicidio, la vejez. Es una película completísima, Ángels, completísima. Hay una clara conexión, y tú lo acabas de citar ahora y lo escuchábamos al principio, ¿hay una clara conexión con Bergman? Sí, primero por la temática, es la asistencia humana a la angustia, la búsqueda de un sentido de la vida. Y el uso del trauma personal como motor creativo, la casa familia como espacio simbólico, la redención mediante el arte, todo eso está ahí.
y todo eso es Bergman, pero tiene muchas más cosas que no son Bergman y sobre todo que son Joachim Trier. Se puede parecer también, tiene cosas de Anton Chekhov, el dramaturgo, de Ibsen, otro dramaturgo. El personaje de la chica se llama Nora, como la protagonista de Casa de Muñecas. Tiene alguna cosa de Woody Allen, incluso, no lo vamos a decir, pero tiene una cosita de Almodóvar. Pero creo que es Joachim Trier y su forma de contar es con una narración omnisciente, con un texto muy bonito. Hay una labor de montaje que me encanta y yo creo que lo que más me gustaría destacar es que la gente se fije cómo recoge las miradas. A eso se dedica Trier, a decirlo todo sin palabras. Los textos son buenísimos, pero dominan las miradas, las sonrisas, las cosas que te cuentan lo que pasa a través de esas miradas. Claro, pero para que adquieran esta importancia las miradas o las sonrisas serán clave los actores y las actrices protagonistas. ¿Cómo están los intérpretes? ¿Sí? Renate Reinsve, la chica de La peor persona del mundo, que bueno, pues va a estar seguramente ahí en los Oscars, y Stellan Skarsgård, un grande del cine danés y del cine también de Hollywood, padre de una saga de actores maravillosos los dos. Y luego está Elle Fanning, que es la actriz famosísima y brillante que en la película encarna a la otra posible protagonista de la película que va a hacer ese gran director. Y ojo con la hermana, la actriz secundaria Inga Ingtsbotter Lilleas, que es otra de las que suenan. O sea, huele a Oscars, o al menos a nominaciones. Huele a 6 o 7 nominaciones, eso es lo que se está empezando a comentar. Y es una película que trata también el proceso de creación, del teatro, del cine. ¿Y lo hace bien? ¿Te gusta cómo lo muestra? Me encanta cómo lo muestra. Me encanta cómo esa mezcla que hay entre lo comercial y el cine de autor. Hay una mezcla, una fusión preciosa en la que vemos la promoción, las estrellas y también vemos lo más hondo, lo más profundo de la existencia. ¿Hay algo que no te guste de este valor sentimental? Pues no hay nada, pero hay una cosa que me fastidia un pelín. Hay un momento que me recuerda mucho a una película de Woody Allen que se llama Otra mujer, donde ejercita un recurso parecido narrativo de unas personas que escuchan a otras a través de las habitaciones, a través de los tubos de la calefacción y ese tipo de cosas. Y luego el final de la película, que no vamos a contar, se parece quizá demasiado a una película que me gusta mucho y relativamente reciente. Vale. Cuando la vea la gente ya lo entenderá. Pero bueno, hasta aquí podemos leer. Gran premio del jurado en Cannes, es decir, el segundo premio después de la Palma de Oro, y que suena para los Oscars. Pues valor sentimental, mañana ya en los cines. Veremos, que me han dado unas ganas tremendas de ir a verla. No, vete a verla. Vete a verla. Veremos si compartimos ese entusiasmo por esta película, que pinta muy, muy bien. Puede ser una de las mejores películas del año. Y la otra opción que nos ofreces para poder ir al cine este fin de semana es Golpes. Llevan 3 atracos en 10 días. En total se han llevado casi 1 kilo. Lo conoces como si fuera tu hermano. Salió de la cárcel hace un par de semanas. Que ya sé dónde está papá, Sabino. Está aquí enterrado en el pueblo. ¿Cómo lo sabes? Porque llevo años buscándolo. Lo voy a sacar y lo voy a enterrar como se merece. Que también era tu padre, Sabino. Y lo único que quiero es que me ayude. ¿Qué quieres que haga? ¿Que te deje robar? A ver, primero, una explicación. ¿Cómo una persona puede sacar 3 proyectos al mismo tiempo? ¿Que es Superman o algo así? Pues eso solo te lo puede explicar Rafa Cobos. Supongo que alguno de los 3 guiones que ha hecho, que ha presentado este año, viene de lejos, pero lo cierto es que en este 2025 ha escrito, junto a su amigo a Alberto Rodríguez, la película Los Tigres, la serie Anatomía de un Instante, y ha filmado y presentado su primera película como director, está Golpes. Cobos había debutado como realizador en una estupenda serie que ya hablamos aquí de ella hace años, El hijo zurdo, y creo que es uno de los pocos co-guionistas españoles que trabajan con grandes directores, en este caso con Alberto Rodríguez, que se ha hecho un nombre reconocible por sí mismo. Creo que hay otro gran ejemplo que sería Isabel Peña, la co-guionista de Rodrigo Sorogoyen.
¿A qué de lo que había hecho hasta ahora se parece? Bueno, decíamos la semana pasada que la transición ha sido uno de los grandes temas en el cine y en la televisión de Rodríguez y Cobos. Está La Isla Mínima, Modelo 77, Anatomía de un Instante, por supuesto, y han ido analizando un periodo convulso, y aquí elige una figura muy reconocible de la transición, pero una figura de abajo, no de arriba, que es el kinky. Un kinky hijo de la política y de los ideales, porque el padre en la película es muy especial. Y así se funden un poco la posguerra civil con los primeros años 80, ya desde un prólogo precioso que hay en Golpes. ¿Une posguerra y transición? Sí, vivimos en la transición, el tiempo que cuenta es la transición, pero hay dos hermanos golpeados por la posguerra cuando eran pequeñitos, ahora son adultos, y uno acaba de salir de la cárcel, que es el kinky, y el otro es policía. Y es una especie de cine kinky con más profundidad psicológica. Claro, no tiene la frescura y el ímpetu de la contemporaneidad de las películas de Lori de la Iglesia, de Deprisa, de Carlos Saura, pero tiene muchas cosas que me gustan. Tiene una dirección artística formidable, tiene una banda sonora de Bronquio estupenda, hay un exquisito cuidado de la imagen por parte de Cobos, que no olvidemos, es un debut en cine. Las transiciones entre secuencias con imágenes documentales de la gente de la época son muy chulas, y luego tiene ese toque tan de Cobos y Rodríguez que une lo poético, lo narrativo y lo más mundano. ¿Los hermanos quiénes son? Los hermanos son Luis Tosar, que no necesita presentación, y Jesús Carroza, que nació y creció para el cine gracias a Cobos y a Rodríguez ya desde Siete Vírgenes. Son los que ponen ese cuerpo a esta historia, una historia yo creo que sobre la derrota física de los perdedores de esa España de la transición, pero también sobre su victoria quizá moral. Y cuando vean la película lo van a entender este cruce. Pues vamos a verla esta también, ¿no? Esta también. Buena semana. Pues vamos a ver Golpes también este fin de semana. Hasta aquí los dos estrenos. Muy buena pinta, además, las dos, pero me quedan un par de minutitos para una crítica bajo demanda. Ya saben que los oyentes pueden mandar una petición al profesor Ocaña a través de una nota de voz al 638-313466. Ustedes proponen una película, quieren saber la opinión de Ocaña sobre la película que ustedes quieran, sea de la época que quieran. Llaman al 638-313466, nos dejan una nota de voz y Ocaña le responde con su crítica. Esta responde a la petición de Eva. Buen día, soy Eva Sánchez y me gustaría proponer para la sección de Vida y Cine una peli de Jean-Pierre Melville que se llama Círculo Rojo, y me parece muy apropiada a raíz del robo del Louvre. Cuenta la historia de un robo de joyas y es un autor que me encanta. Y bueno, nada más, un beso, chao. Señor Mattei, ¿no sabía que un sospechoso siempre debe ser considerado como culpable? Yo no lo creo así, inspector general. Por mis manos han pasado muchos sospechosos que eran inocentes. ¿Qué está diciendo? No hay inocentes. Los hombres son culpables. Vienen inocentes al mundo, pero no les dura. Inspector general, como acaba de decir... El robo del Louvre, del que seguimos sorprendidos, y Círculo Rojo, película francesa de 1970, igual de sorprendente. Sí, comparten alguna cosa. En realidad la película va de un robo de joyas, pero casi te diría que es lo de menos. La clave es que los ladrones son de guante blanco, dignos, nobles, de esos que hay solidaridad entre ellos, te caen bien, estás con ellos, quiere que acabe bien todo. Pero más importante que la historia de la película, en este caso, es el estilo de la película, el llamado polar. El polar es el cine negro francés, cine policíaco que deriva del cine negro americano, pero que tiene unas peculiaridades propias. Es más ambiguo, los finales son aún más amargos, la línea que separa a los malos de los buenos está aún más difuminada que en el cine negro. Son películas más sobrias y más sombrías incluso. El director, como ha dicho Eva, es Jean-Pierre Melville, el director del Silencio de un hombre, de Hasta el último aliento, con Crónica negra. Es un director francés de los 50, 60 y principios de los 70, con no demasiadas películas, pero que además es protagonista de un momento maravilloso del cine. A lo mejor la gente se acuerda, la gente que ha visto películas de la Nouvelle Vague, al final de La escapada, el personaje de Jean Sever le pregunta a él, haciendo de sí mismo, ¿cuál es su mayor ambición en la vida? Y él respondía, sin saber lo que le iban a preguntar, respondía,
ser inmortal y después morir. Es un momento fantástico. Maravilla. ¿La recomiendas? La recomiendo, pero también aviso, depende de para quién. Vale. Si se busca una película entretenida de robos, juguetona, al estilo Ocean's 11, huyan de la película. No tiene un ritmo vertiginoso, tiene poco diálogo, sin apenas música. A mí me parecen unos peliculones los de Melville, pero quizá no sean para todo el mundo. Y no pasa nada porque no sean para todo el mundo. Pero también digo una cosa, atrévanse a dar un salto, a ver obras de otro estilo, con otro ritmo. Es una película fascinante. Círculo Rojo, que se puede ver en Prime y en Filmin. 638-313466, si quieren ustedes mandar una nota de voz para conocer la crítica de la película que ustedes quieran, la crítica de Javier Ocaña. Hasta la semana que viene. Gracias, adiós. Un beso. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Después de acompañarnos en unos cuantos programas exteriores, hemos aparcado la maleta de Ainhoa Aguirregoitia y hoy en Al Dente nos vamos al mar, aunque la semana pasada también estuvimos muy cerquita. Ainhoa Aguirregoitia, buenos días. Buenos días, Ángels, ¿cómo estás? Bien, tú siempre estás cerquita del mar de todas formas, o casi siempre. Yo la vida me la he montado muy bien. Exacto, ese es tu hábitat, cerquita del mar. Exactamente. Oye, que me dicen que hoy nos quieres hablar del sabor a pescado sin recurrir al propio pescado. ¿Qué te parece? Pero me parece maravilloso. ¿En qué te has inspirado? En Neira. Vale. Fernando Neira, nuestro crítico musical. Vale. Exactamente. Tengo que decir que ha sido inspiración para la sección de hoy. Me he sentado a su lado muchas veces en comidas y cenas, que me encanta platicar o hablar con él. Entonces he sido consciente de lo complejo y comprometido que es para él tener alergia al pescado y al marisco. Y más siendo gallego. Exactamente, ¿no? Y en la última comida yo me hice una cuestión, y es cómo puede este señor, este hombre, si le llamo señor igual ahora se está descojonando si lo está escuchando, tocar ambos productos sin probarlos. O sea, ¿cómo puedes saborear el mar sin comer ni pescado ni marisco? ¿No? Sí. Es como una pregunta, un reto que yo me hago. Es como si tú me dices, ay, no, a mí no me gusta el bacon. Y yo digo, Ángels tiene que comer bacon porque sí. Tengo que buscar la forma de que le guste. Pues a mí me pasa algo así, ¿no? Entonces yo misma me respondí pues con su versión vegetal. El mar ofrece opciones, hay que saber usarlas y conocerlas. El sabor marino también vive en las algas, en las plantas salinas, en las ortiguillas, aunque luego hablamos de que yo sé que las ortiguillas no son una planta. Sí, e incluso son una en ciertos vegetales terrestres, desde Japón hasta Cádiz, pasando por Islandia, Corea. Hay técnicas milenarias, otras que son completamente experimentales. Aquí tenemos en España un cocinero, Ángel León. Sí, que se dedica a eso. Exacto. Que permiten capturar el sabor del océano sin recurrir a ningún animal. Entonces, en un mundo tan globalizado como el que tenemos, ¿por qué no vamos a aprovechar todo eso y por qué no vamos a aprender? Bueno, pues, vamos a ver si eso es fácil o le complicamos más la vida a Neira todavía. Empezamos por la receta, que no sé si es un ejemplo de lo que estás explicando. Sí y no, porque claro, yo pienso en Neira, pero luego pienso que Neira es una excepción. Neira, querido, yo te aprecio mucho, pero vamos a poner algo de pescado en nuestra receta. Exacto, pero bueno, hay sustituto. Voy a hacer un risotto de plancton con berberechos. Vale, está buenísimo esto, Ángels. Vale, riquísimo. Muy bien. A ti te encantaría. A mí los berberechos me encantan. Y el plancton también, ¿eh? También me gusta. A mí es que todo lo que sabe a mar me gusta mucho. Sí, exacto. Entonces, necesitamos 320 gramos de arroz, un arborio, un carnaroli y un italiano. 2 latas de berberecho natural o medio kilo de berberechos frescos. Una cucharadita de plancton marino hidratado, ahora explico cómo se hace, una cebolla pequeña, un diente de ajo, 1 litro de caldo de alga kombu o de verduras, 100 mililitros de vino blanco, 40 gramos de mantequilla o aceite de oliva, 40 gramos de queso parmesano, sal, pimienta y aceite de oliva. Vale. Es fácil de conseguir. Sí. Y además el plancton, es que se pronuncia un poco raro, se puede comprar por internet. Plancton. No es difícil. Que lo venden deshidratado. Sí, exacto. Vale. Son polvos y que no lo confundan con espirulina, que la espirulina, madre mía, terrible. A mí me resulta terrible, pero esta me gusta mucho. Plancton. Entonces, exacto. Y por internet se puede conseguir. Empezamos calentando el caldo en un cazo y mientras en otra olla pochamos lentamente la cebolla con el ajo, un poco de mantequilla, dejamos que
que quede todo bastante translúcido, bastante suave, y añadimos el arroz. Y vamos a nacararlo un minuto antes de verter el vino blanco y dejar que se evapore. Una vez que tenemos ahí, empezamos a incorporar el caldo caliente poco a poco, como un risotto normal y corriente. Hasta aquí como un risotto. Claro, hay que ir removiendo con paciencia para que el grano suelte el almidón natural y se forme esa crema alrededor del grano del arroz. Y cuando llevemos unos 12 minutos de cocción aproximadamente, mezclamos un poquito del plancton con caldo caliente. Hay que hidratarlo, porque si no se quedará como con puntitos. Y necesitamos que se forme una crema verde homogénea. Entonces lo hidratamos con un poquito de caldo, imagínate, pues media cucharadita de postre. Sí. Y lo añadimos al risotto. Y seguimos mantecando. ¿De acuerdo? Y ahí vamos a empezar a adquirir ese color verde marino y ese aroma oceánico y hacemos que se integre por completo. Por otro lado, lo que podemos hacer si usamos berberecho de lata es escurrir el jugo de la lata y añadirlo también en ese último momento a la cocción del arroz para darle todavía más sabor. Y si lo hacemos con berberecho natural, pues lo mismo. El caldo en ambos casos se aprovecha para el risotto. Para el risotto. Claro. Y en el último momento vamos a buscar un berberecho de lata de calidad. No esos que vienen 150 berberechos. No, de esos que son más de esos que son más grandecitos. Unos un poquito más carnosos, sí. porfa. Son caritos, son caritos, pero hagamos... Venga, de domingo, exacto. Venga, de domingo, de día de fiesta. Domingo, sí, porque si no se queda un poquito pobre. Sí. Pero bueno, oye, si no tenemos otra cosa, tampoco va mal. Oye, la cosa es probar cosas nuevas y cosas diferentes. Entonces, nada, lo que hacemos es, si el berberecho es fresco, lo hacemos un poco al vapor primero y luego lo colocamos por encima. En el último momento, fuera del fuego, añadimos el parmesano y un extra de mantequilla, porque el parmesano no es bueno que le dé tanto calor. Lo hacemos muy cremoso, le ponemos corregimos un poco de sal o le ponemos un poquito de pimienta. El risotto tiene que quedar cremoso. Cuando lo ponemos en un plato se tiene que deslizar sobre el plato, no tiene que quedar mazacote sobre él. Y luego colocamos unos berberechos por encima para que se vea que lo hemos hecho con berberechos también y eso está delicioso. Podemos sustituir... Iba a decir, si no ponemos los berberechos solo con el plancton, ¿sabría suficientemente? Está muy bueno. No, lo digo por Neira, si nos está escuchando. Neira puede comprar también lechuga de mar. Puede hacerlo con lechuga de mar. La pica, la integra en el risotto y luego pone unas lechugas de mar así por encima. Perfecto. Y queda estupendo también. Un genio. Vale. Esta me ha parecido una buena idea para que sepa amar sin llevar pescado, aunque en este caso nosotros pondríamos berberechos. Sí. Pero ¿cómo acabo de conseguir que mi cocina huela y sepa amar sin que mi casa se parezca a una lonja, sin llevar pescado? ¿Tú no tienes ordenador ahí delante? Sí. Sí, pero Brian está contigo. Sí, no, pero está al tanto. Brian está contigo, quiero decir, te escucha. Me acaba de mandar, Brian siempre está conmigo. Ahí está, me acaba de mandar la fotografía del risotto. Espectacuamente, ahí la tienes. Riquísimo. Es que no te estaba viendo muy entusiasmada, digo, a esta mujer no le está gustando la receta y le va a encantar. No, me estaba encantando, me estaba encantando y además me parece relativamente sencillo porque un risotto es de los arroces más sencillos de hacer. O sea que facilísimo. Venga, ¿cómo continuamos? ¿Cómo hacemos que sepa amar sin pescado? Mira, te sorprendería saber que el mar habla muchísimos idiomas y no todos tienen que ver con el pescado o el marisco. Las algas son muy políglotas, del sabor marino. Tenemos el kombu, el nori, el wakame, la lechuga de mar gallega. Todas tienen ese punto salino, yodado, fresco que te transporta directamente pues, a un chiringuito sin necesidad de abrir ninguna lata de sardinas. En España, por ejemplo, la lechuga de mar gallega es oro verde. Está considerado como uno de los ingredientes más exquisitos también de la cocina gallega. Llevan tiempo usándola, sirve para hacer arroces con muchísima personalidad y no es algo nuevo, ni siquiera en el Mediterráneo. Los romanos ya recolectaban alga marina para conservar alimentos y en la cocina japonesa es casi una religión. Las usan muchísimo. Bueno, ahora que estoy yo con ello estoy disociada, estoy entre aunque estés en tu casa, estás en Japón. Es increíble cómo está mi cabeza. Basta con hidratarlas, tostarlas, infusionarlas y el mar aparece, sin más. Es como una especie, es algo mágico, pero no tenemos por qué abandonar el sabor al mar aunque seamos alérgicos al pescado. Pues vámonos de viaje, a ver cuántas cosas conseguimos. Mira, he descubierto cosas que no me da tiempo a contarte todas aquí, pero la botánica marina coreana es apasionante, Ángels. Tienen un mundo verde debajo del mar que me ha resultado exquisito, muy desconocido para mí y para muchos de los oyentes seguro, pero vamos a dar unas pinceladas, ¿vale? En Corea existen técnicas antiquísimas para obtener el sabor a océano, donde usan exclusivamente algas. Una de las más emblemáticas es la miyeok-guk, una sopa tradicional hecha solo con alga wakame, ajo, soja y un caldo muy ligero, nada más. Sí, sabe inequívocamente a mar y además el wakame se considera un alimento muy nutritivo, ¿no? Uno de los más nutritivos de primera categoría. A mí me encanta la alga wakame. Sí, pues imagínatela. Pero me encanta, o sea, yo de hecho me la compro. Pues Ángels, imagínate que tienes opción de elegir calidades. Claro.
¿A que no tenemos esa opción en España? No, yo me compro la que encuentro. Hasta dentro de poco. Ahí lo dejo. Venga, otra ahí técnica lo dejas. coreana. Perfecto. Otra técnica coreana es el dashima. Un caldo elaborado con un kombu que es autóctono. Los coreanos llevan siglos infusionando estas algas en agua fría durante horas para obtener una especie de té de mar que luego utilizan como base para los guisos, los fideos, las salsas. Mira qué interesante, ¿eh? Sí. Es como tener un caldito de pescado, entre comillas, de algas, sí, como que un te fumet. ayuda, claro, que te ayuda en el último momento con un guiso o con un arroz, ¿no? Y lo mejor de todas estas técnicas es que son muy sencillas, son muy antiguas, pero son muy sencillas. Corea además cuenta con distintas algas que varían en forma, tamaño, textura, intensidad. Con ellas hacen muchísimas recetas. Sopas, guisos, las hidratan, las usan en polvo, que es una opción muy cómoda. Y se usan también para hacer el jim, que es una mezcla, son láminas de algas que se hacen con distintos tipos de algas, ¿vale? No solamente sería con una como única la nori, variedad. como la alga nori. Sí, algo parecido. En aspecto es algo parecido. Mira, yo una vez hice unas albóndigas de butifarra con curry amarillo y algas deshidratadas. Eso era un espectáculo, Ángel, sí. Sí, era el mar y montaña. Iba a decir, eso es un mar y montaña exótico. Pero riquísimo. Te compras un paquetito de algas deshidratadas, pero que te gusten comértelas solas, que no necesites solamente cocinarlas. Entonces coges la butifarra, haces bolitas, las salteas en una sartén, una cucharada de curry, un par de dientes de ajo picados, un poco de leche de coco. Eso se hace enseguida, porque la butifarra se hace enseguida. Y ya retiras del fuego, añades un poco esas algas deshidratadas, a cantidad, lo que tú quieras, y eso está, un poco de sésamo al final, y eso está espectacular y es muy fácil de hacer. Hemos estado en Asia, pero ¿hay ejemplos más cerquita? ¿Hay ejemplos occidentales? Mira, nuestro fondo marino comparte muchísimas similitudes con el coreano. Hay algas que ellos tienen y que nosotros también tenemos, pero que por tradición no las usamos. El codium, por ejemplo, es una que tenemos aquí también, pero es nativa de los mares de Corea, de Japón y de toda esa zona, y mientras que en España se considera una especie invasora, en coreano significa cuernos o cornamentas verdes. Se recogen en agosto-septiembre y se suelen vender secas. Ellos las consumen, nosotros no. Eso pasa a veces. Hay cosas que son invasoras que se pueden consumir. Sí, exacto, depende de la cultura. Pero si escarbamos en el Mediterráneo podemos hablar, yo quería hablar de las ortiguillas sí o sí. O sea, las he metido con calzador. A mí también. Las he metido con calzador. ¿No le gusta a todo el mundo las ortiguillas? Pero porque no las han comido. Bueno, algunos por la textura. Pero si es una croqueta. No, sí, a mí me encanta. Claro, a mí no me tienes que convencer. No, pero bueno, para quien lo escuche, al final es una especie de bechamel pura de mar. Eso es una maravilla. Ni siquiera es como una ostra, que puedo entender que la textura es un poco más viscosa, pero bueno. Bueno, a ver, las ortiguillas son un animal marino. Específicamente un tipo de anémona, no son una planta. No sé si Neira es alérgico a ellas o no, pero yo tenía ganas de... ¿El próximo viaje lo probamos? Sí, había pensado, digo, no sé dónde iremos, pero hay que pedir ortigas, a pero ver qué le pasa. Tengamos un hospital cerca. Además, creo que no se muere, ¿no? Es como que le da alergia, pero no cae redondo. Podemos intentarlo. Vale. Entonces son un bocado pues mítico, por ejemplo, en Menorca o en Cádiz, ¿no? Sí. Es un sabor muy intenso, muy intenso. Y aunque técnicamente no son un pescado, su perfil gustativo es tan potente que algunos chefs lo consideran como el umami marino español. Es un poco como la cabeza de una gamba. Sí. Se rebozan y se fríen, el resultado es una especie de explosión salina que recuerda pues a un fondo marinero. Es que tú te imaginas hacerte un arroz... Bueno, ¿has probado el arroz de ortiguillas? Sí. En Menorca lo hacen. Eso sí, está buenísimo, claro, es que tiene da un sabor espectacular. En Italia también son históricas y allí las cocinan hervidas. Yo nunca las he comido hervidas, solamente hervidas. Yo solo fritas. Eso tiene que ser curioso también. Sí. Entonces España une un poco los dos mundos, ¿no? La tradición y la vanguardia. En Galicia, la lechuga de mar, el guacame atlántico, el espagueti de mar y otras algas locales se han usado durante muchísimas generaciones para guisos muy humildes y muy sencillos. En Andalucía existe un gran conocimiento sobre esta corriente que hoy inspira a versiones, por ejemplo, de cocina vegana o vegetariana, que también es interesante, como infusionar salicornia, fermentar tomates con agua de mar o utilizar el plancton vegetal, que es un poco la invención de Ángel León, que es un ejemplo de desarrollo y de innovación dentro de la cocina del mar, más allá del pescado. Y bueno, la cocina moderna incluso experimenta con fermentaciones de algas que intensifican el sabor, crean caldos potentes donde no aparece el marisco, que son completamente vegetales. O sea, ya la vanguardia lo ha llevado a otro extremo. Es muy interesante, Si ponemos un ejemplo práctico, bueno, yo creo que con el risotto más o menos, pero yo puedo engañar a mis invitados, o sea, puedo ponerles un arroz que sabe a mar sin decirles cómo lo he hecho y conseguir que no se den cuenta. Puedes y no tienes que drogarlos. ¿Qué te parece? Es legal, me estás diciendo que es legal. Es legal. Vale, un truco infalible para preparar un caldo con base de alga a kombu
que aporta profundidad, y luego es añadir un toque de alga nori tostada. Con eso y con un resto de verduras, imagínate, añades hinojo, apio, tomate, cebolla, zanahoria, lo típico de un caldo, pues lo vas a hacer con kombu y con nori tostado. Es interesante tostar las algas porque encontramos matices completamente distintos. Pero el nori sí, las láminas. Las láminas de nori tostados. Bueno, es que tú, cuando vas a un japonés bueno, te has dado cuenta de que el alga nori cruje. Sí. Es la diferencia entre una alga nori chiclosa, que ya lleva tiempo hecha, y claro, los japoneses tuestan un poquito la alga nori antes de ponértela. Entonces, claro, cuando cruje, que tú muerdes y cruje, eso se desmenuza en la boca, ahí es cuando te das cuenta de que la alga nori está bien trabajada también. Sí. Al margen de las calidades que entiendo que son más complejas, ¿no? Pero el tostado tiene que estar seca. Entonces, si las asas primero, luego vas a aportar muchísimo sabor. Y si quieres el engaño total, añades un punto de miso blanco diluido en el caldo, que no es marino, pero va a potenciar muchísimo el sabor umami, y ya tienes un caldo estupendo. Usas ortiquillas como ingrediente, alguna verdura que te guste, un cucharazo de tu alioli especial, que ya te termina de desviar la atención, y has engañado al personal con un arroz estupendo. Oye, me parece buenísimo. Es buena idea. ¿Hay culturas que hacen esto por tradición y no por moda o por necesidad, como es el caso de alguien que sea alérgico al pescado? Claro, porque tú puedes entender que todo esto son tendencias, ¿no? Y que son modas, y no te lo discuto, eso es así, pero mira, en Islandia, donde el pescado es religión, también hay recetas muy antiguas en las que se usaba el alga dulce para aromatizar panes y mantequillas. Una mantequilla de alga, qué cosa más rica, ¿eh? Sobre un pan. Buena, sí, con un puntito de sal. Sí, total. Y en México algunos pueblos costeros empleaban el alga a la espirulina. Sí. La misma que hoy se conoce como un superalimento. Yo no la soporto. Da mucho sabor, tiene muchos nutrientes, todo lo que tú quieras, pero a mí me resulta repelente. Sí, de es hecho, muy invasiva, además. Cuando voy a algún restaurante que sé que la pueden usar, siempre digo, no me gusta la espirulina. Y tú sabes que yo me lo como casi todo. Sí, casi todo. Ya me has visto. Sí. Lo curioso es que en todos estos lugares el objetivo no es evitar el pescado, sino aprovechar la riqueza vegetal del mar, que es lo interesante. Entonces, antes de que haya una moda vegana, también existía esto. ¿Y qué me dices de los postres? ¿Puede haber sabor a mar en un postre? Sí, pero tienes que ir con cuidado. Por ejemplo, con el chocolate se ha innovado mucho, se ha experimentado mucho. Hay pasteleros que utilizan el alga nori pulverizado y aportan ese toque salino o marino a un chocolate. También existen helados artesanos con sabor a mar, donde se infusiona el kombu en la leche antes de preparar esa base que luego va a ser un helado. Y bueno, puedes pensar, uy, qué cosa tan rara, pero voy a probarla. Voy a atreverme. A ver si me llevo alguna sorpresa, un poco como yo antes. Es un poco rara, pero voy a ver si funciona. Claro, pero entiendo que ahí la clave debe ser el equilibrio, ¿no? Claro. Porque si te sabe muy, muy a mar... Es que la genialidad está en eso. Entonces, si tú lo mezclas con cítricos, por ejemplo, o con yuzu, bueno, yuzu es un cítrico, cítricos o con yuzu son dos cítricos, evitas que aparezca solamente ese sabor a intenso a mar, ¿no? Entonces tú, el mar, como todo, Ángel, si tú le metes azúcar es una cosa, si le metes sal es otra. Es cuestión de jugar y ver si funciona. Yo recuerdo, por ejemplo, en Aponiente, cuando comí allí, una tarta tatín que me prepararon con alga kombu, caramelo de alga y manzana con un helado de croissant. Buf. Entonces estaba equilibradísima. Sí, yo me la comí con miedo, ¿eh? Dije, uy, esto se les ha ido la pinza, pero me gustó. Ay, no, hasta la semana que viene. Un beso, Ángel. Un beso. Programa dedicado a Neira, por cierto. Por supuesto. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. ¿Qué tal, Casal? Hola. Buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Hola. Francino, buenos días. ¿Qué os pasa? ¿Que os estáis riendo? Nada, Estábamos con lo de estamos Estrasburgo. Vale, cuéntanos, Casal. Pues mira, el PSOE trata de sofocar el escándalo del caso Salazar, ese malestar interno que ya hemos contado esta mañana y que quedó en evidencia en la reunión de la secretaria de Igualdad, Pilar Bernabé, con sus responsables territoriales ayer. Y es que en este caso se le siguen viendo las costuras al partido por las denuncias recogidas por el diario.es, porque seguimos sin saber bien qué pasó con ese canal de denuncias, porque tampoco parece que haya prisa en llevar estas denuncias a la Fiscalía, y porque a esto, claro, se suma el caso de Torremolinos, que hemos conocido en las últimas horas, una edil que ha llevado a la Fiscalía el presunto acoso del líder local del partido, una denuncia que tampoco se cursó correctamente desde el canal habilitado por Ferraz. Intentaremos charlar en Hora 14 con Pilar Bernabé o con alguna de las representantes territoriales de Igualdad del PSOE. Será el primer asunto. El segundo, pues será una pregunta. ¿Qué capacidad tiene Ayuso, tiene Madrid? Otra cosa es la
voluntad, de revocar el contrato con Rivera Salud a partir de las polémicas grabaciones de su CEO, ahora apartado, que recordemos no dimitido. ¿Pueden hacerlo? Bueno, pues en Valencia, por ejemplo, se hizo en su día con el modelo Alcira, y el hospital de Alcira, aquel hospital de la Ribera, pues volvió a manos públicas. Sí, sí. Y hablaremos de los ricos por herencia, y a Francino le dejo lo de las búsquedas en Google, que nos dejan quizá Pensaba menos que dejabas lo de los ricos por herencia. Sí. Le dejo lo de Google porque el ranking deja menos sorpresas que el ranking ese de Spotify que todo el mundo está colgando en las últimas horas en redes. Bueno, hay cosas de todo, ¿no? En las búsquedas del año de Google. Hablaremos, bueno, pues mira, algunas cosas muy serias como los alertas por lluvia, el apagón, los incendios, y luego cosas, pues bueno, que forman parte de otros universos, como la crisis de Andy Lucas, o cómo cagar en el trabajo. Que no cagarse en el trabajo, sino sí, es una de las búsquedas más recurrentes del año en Google. Vale. Sí, hablaremos con un responsable. Y por cierto, con Elvira Lindo, ya que estamos en la cosa digital, hablaremos del ego y las redes. Hoy nos plantea ese tema como reflexión. Por cierto, una pregunta. ¿Tomáis suplementos alimenticios? Magnesio, creatina, colágeno. Objetivamente omega, no. Yo sí. Yo no. Sí, hoy hablaremos de los suplementos, de si son una moda, de si son buenos, malos o regulares para la salud. Es un sector que en España mueve 2.000 millones de euros al año y se ha puesto de moda. Pues por las terapias antienvejecimiento, bueno, por un montón de cosas. Hay un negocio floreciente en esto y queremos saber, ya que estamos con temas de salud, si esto es bueno, malo o regular. Pues te escucharé con muy atención. Bien, muy bien. Hasta luego. Venga, adiós. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Dijiste que no y me mordiste la yugular. Después de pillarte un bombazo espectacular. Dijiste que lo que pasó. Os confesaré que me da un poco de miedo preguntar qué habéis hecho, porque como yo no estaba, me da miedo por dónde vais a salir hoy. Pregúntate qué sucede cuando tú no estás ni estás Astre. Claro, en la parte de arriba. Hoy faltamos los dos. Pregúntate en la parte de arriba. En la parte de arriba. Al otro lado del muro. Sí, a las 7 menos algo. He visto botellones más cándidos que lo que hemos estado. Había un botellón a las 7 menos 20. Sois unos chivatos. Es para descubrir el bulto, su bulto. Yo lo sé porque yo he participado. A ver si os pensáis que no sabemos que cuando estamos haciendo el mapa de sonidos a las 6:30 no aprovechan y montan su aquelarre. Y eso que estamos allí en Madrid. Sí, cuando estamos en Madrid, ya cuando volvemos, ¿cómo lo llaman ellos? La hora loca. La hora loca. La hora loca. Pero hay una diferencia, que no miran para atrás. Sí, correcto. Por si llegamos a alguno de los dos. Correcto. Por eso ahora habréis visto que en la redacción se han incorporado, y no es casual, una serie de espejos para que podamos controlar desde cualquier ámbito. Desde Radio Barcelona, ¿eh? Los que diste tú. Exacto. Sí, señora. Llevan cámaras, sí. Bueno, ¿y los del otro lado del muro qué habéis hecho? Pues hemos estado hablando de juegos de oficina, es decir, de esos juegos de deporte que nos inventamos en la redacción. Por ejemplo, pues yo juego mucho al básquet pelota de papel. Soy bueno, soy bueno. Y Iñaki al lanzamiento de la casito y frutos secos. Sí. A la boca de otro. A la boca de otro. Sí. Abrimos la boca y no. Sí, caramba, Iñaki. Sí. Me callo. Chujos ya tiene. Sí. Y Sergio me ha recordado esta mañana que en la época de Sara nos inventamos un deporte que era el lanzamiento de silla con humano dentro. Que cogíamos, por ejemplo, a Sergio, a mí, a cualquiera, empujábamos fuertemente a ver si llegaba al despacho de Francino. A mí me da curiosidad si alguna vez os caísteis de boca, haciendo esto. No, porque éramos muy profesionales. Eso que había mucha práctica. Había mucha práctica. A mí lo que más gracia me hace es que hemos empezado este tramo rajando de los de arriba para proceder a contar que jugamos antes de al menos en la boca. Pero perdóname, todos estos deportes se hacen con los guiones hechos. Pregunta arriba si pero está es que además hecho lo que vais en un crescendo, porque claro, primero baloncesto con pelota de papel, bueno, bien. Vale. La casitos a la boca de otro, esto ya me parece un poco, pero ya lo de la carrera de las sillas o el lanzamiento de silla con persona humana dentro. Eso está muy bien. Se ha jugado también al lanzamiento de maleta. Cuando hay bolo y la gente viene con maleta, muy típico. se juega a ver eso, quién llega más lejos en el pasillo lanzando la maleta sin que se caiga. Sergio, que te lanza el frisbee. Hombre, no. Bueno, esa es otra. Acaba de lanzar una almohadilla de ratón. Pero ¿esto lo hacéis antes de que llegue el grueso de la gente a partir de las 10 de la mañana? Hombre, ¿O lo hacéis con la gente? En general antes. No, hombre, es que sí, suele ser pero antes. ¿cómo vas a enviar un humano dentro de una silla a las 10 de la mañana? matas a un boletín entero. Y además en presencia de todos los jefes.
No, claro, no se puede. Bueno, ha habido jefes que se han encontrado situaciones que no voy a describir bastante delicadas. ¿Por qué no han querido ser lanzados desde la silla? No, que nos han visto en pleno ejercicio deportivo alguna vez. Si esto es lo que podemos contar en el micrófono, imagínate lo que pasa que no podemos contar. Pero cuando os pilló un jefe en ejercicio de lanzamiento de silla con persona humana dentro, ¿cuál fue la excusa? Yo también quiero jugar, dijo. No, la vuestra, o sea, esto no es lo que parece. No, miró así y puso una cara como diciendo, madre mía. ¿Jefe o jefa? Era jefe y estábamos empezando, ya no digo Sí, más. dijo madre mía y le dijimos, algún día esto será olímpico, amigo. Lo bueno es cuando nos preguntan, oye, ¿y tu trabajo en qué consiste? O sea, la cantidad de imágenes que se nos pasan a todos por la cabeza antes de decir, no, bueno, como el tuyo. Bueno, pero no podemos estar haciendo el periodismo todo el rato. No, es muy hay cansado. que vivir también. Hombre, que entre el periodismo y ponerse un folio en la cabeza, como se pusieron Pepe y Pascual ayer. Pues, no, un paquete de folios. Claro, estaban entre el chef y el obispo. Porque estábamos imitando a Arguiñano. Y esta mañana le hemos puesto a Sergio, que es calvo, nuestro pelo en la cabeza. ¿Pero por qué es Arguiñano ponerse folio? Pero folio enrollado. Mi pelo. No, es el paquete de folios, que es de color rojo, o sea, lo que es el exterior del paquete de 500 folios, pues claro, tiene una grieta, entonces le cabe a Pascual en la cabeza y queda como un gorro entre el chef y la mitra de obispo. Y bien guapo que quedó. Mira, Sastre, abre tu WhatsApp, que va. Marcos, llévatelo, por favor. Hoy por hoy. A ver, Ana, ¿podemos hacer el último compás o estáis jugando a algo? No, estamos muy formales. Vale, venga, dale. Mira, seguro que Luis Alegre le dijo a Verónica Sánchez, oye, ¿te vienes a hablar con un par de amigos? Ese par de amigos son todos los oyentes de Hoy por Hoy. También seguro que le dijo que éramos normales y majos. No, y a nosotros nunca nos haría la oferta que le hizo a Verónica Sánchez. Hombre, y es que Verónica Sánchez, que es nuestra nueva amiga Alegre, le hace a Luis Alegre responsable de todos los sustos de su vida. Nos lo ha contado hace un ratito aquí en Hoy por Hoy. Y si te vienes al cine, voy a preguntar si a mis amigos no les importa que te vengas. Y dije, oye Luis, ¿y tus amigos son del mundillo? Y me dijo, no exactamente. Estamos en los cines Verdi y aparecen Felipe y Leticia, pero esta me la ha hecho ya varias veces. También me llamó un día desde Zaragoza y me dijo, oye, ¿te vienes al concierto de Lenny Kravitz? Por supuesto, cojo el AVE, me planto en Zaragoza, termina el concierto, un conciertazo de Lenny, y le digo, ¿y ahora qué hacemos? Y me dice, cenamos con Lenny. Digo, cenamos con Lenny. Muy bien, desde entonces en mi familia ya le tienen miedo a Luis Alegre y mi madre cada vez que le digo voy a quedar con Luis me dice, Verónica, que te conozco, arréglate, no vayas de cualquier manera que no sabes lo que puede pasar. Pues por hoy terminamos aquí, mañana volveremos a partir de las 6. Bueno, no todos, les esperamos. No, de verdad que no. Ay, es verdad. Mañana hay una deserción mañana. Mañana no hay campeonato de lanzamiento. Mañana no hay ni silla ni humanos mañana. Pues los que quedemos apareceremos a las 6 de la mañana. Pongan el despertador. Hoy por Hoy. Àngels Barceló. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.